de ejemplos sobre un par de métodos en el caso de cuando se hacen o la toma de decisiones es simple, y termina señalando que cuando se torna un poco más complejo la decisión de localizar, ahí aparecen las heurísticas, la simulación y la optimización. Y después, en los recursos de aprendizaje que aparecen varios videos, en esos videos están explicados algunos modelos de optimización que les pueden servir como complemento a lo que vamos a ver hoy día en la sesión de Collaborate, que está un modelo de localización de la P mediana, un modelo de localización con restricciones y otro de cobertura. Son distintos modelos que abordan algunas problemáticas distintas. Tengo que instalar, por ejemplo, P instalaciones, o tengo restricciones de capacidad, o tengo que cubrir una determinada población. Y por último, el recurso que dice artículo, modelo de optimización lineal. Ese es un ejemplo como aplicado de un modelo de optimización lineal para la localización de colegios. Entonces, ahí lo que les muestran es otro caso, un caso como de la vida real, de cómo localizar colegios, determinando ciertas características que deben tener los colegios, que las distancias caminables de los alumnos, etcétera, etcétera. Pero eso es como un caso o un ejemplo de cómo se aborda o cómo se aplican los modelos de localización para distintas instancias. Específicamente para el caso de la semana, yo revisaría un poco los tutoriales que aparecen ahí, los videos tutoriales y la sesión de Collaborate que vamos a ver hoy día. Ya, perfecto, profesora, ¿Sí? gracias. Ya, entonces, para eso es como bien importante la revisión de este modelo matemático, que específicamente es un problema de localización de instalaciones con restricciones de capacidad. Entonces estábamos viendo que existe dos conjuntos, básicamente, que son un conjunto M, que está compuesto por los sitios potenciales para localizar la instalación, y un conjunto N, que corresponde al conjunto de clientes, ¿sí? Obviamente el conjunto N y el conjunto M están compuestos por varios elementos. Entonces, el conjunto M podría ser que yo tengo 10 sitios potenciales para localizar instalaciones, y el conjunto de clientes N podría ser 1000 clientes, por poner cualquier ejemplo. Por otro lado, tenemos, parámetros. Los parámetros son datos, los datos con los cuales yo cuento y con los cuales yo voy a alimentar el modelo. Específicamente, ¿qué datos son los que nosotros tenemos acá? Déjame terminar con los datos y te doy la palabra, Mario. Los datos son los costos, tanto de atender a un cliente desde una localización o desde una instalación, que son costos como de asignación. Por otro lado, también tenemos los costos fijos. Muchas veces existe este costo fijo dependiendo del problema. Puede ser un costo fijo de construcción, un costo fijo de arriendo, etc. Tenemos la demanda de los clientes, este W sub I, y tenemos por otro lado la capacidad de la instalación asociada al sitio J. ¿Sí? Esos son los datos. Marjorie, tenías una consulta, me parece. No, profesora, se apretó sola, disculpe. Ah, ya, no me preocupo. Gracias. Entonces, esto que teníamos aquí es con lo que yo alimento básicamente el modelo, el conjunto o los conjuntos y los parámetros, ¿sí? C sub I J entonces me dice que me cuesta, no sé, 2.500 pesos atender al cliente 1 desde la posible instalación ubicada en A. Y así va cambiando, básicamente. Este costo sería como una especie de matriz de doble entrada, donde tengo los clientes y tengo las instalaciones. El F sub J es una fila o una columna, dependiendo cómo lo pongamos, que va a ser el costo de habilitar una instalación. Un costo de arriendo, un costo de construcción, un costo de lo que sea. WI también es un vector
que me va a estar diciendo cuál es la demanda de cada uno de los clientes. Entonces, si mi conjunto de clientes estaba compuesto por 100 clientes, este vector va a tener 100 elementos donde cada uno de esos elementos va a estar representando la demanda de cada uno de los clientes. Y el Q sub J es la capacidad de la instalación, de la bodega, del centro de distribución, etcétera, en cada uno de los sitios. Entonces, si nuevamente, si el conjunto M está compuesto, qué sé yo, por 10 sitios potenciales, este vector de capacidad va a tener 10 capacidades, dependiendo de cada uno de los sitios. ¿Se puede complejizar más? Sí, se puede complejizar más, porque uno podría tener en una misma localización distintas posibilidades de capacidad, etcétera. Pero no vamos a ir a eso todavía. Como modelo matemático, perdón, ahora para poder escribirlo como tal, tenemos que concentrarnos en las variables de decisión. Y aquí vamos a trabajar en este modelo específico, entendiendo que los modelos son absolutamente modificables a cada una de las situaciones particulares que se puedan dar. En este caso, el modelo genérico me dice que existe una variable binaria X sub IJ que toma el valor 1 si es que el cliente Y es atendido por la instalación del sitio J y 0 en caso contrario. ¿Sí? Entonces, si atiendo al cliente 1 con la instalación localizada en A, la variable va a valer 1. Si es que no atiendo al cliente, esa variable vale 0. Por otro lado, tenemos nuestra variable de decisión, también binaria, la I sub J, que va a tomar el valor 1 si es que en el sitio J se localiza una instalación y 0 si no. Entonces, si en el sitio A se localiza la instalación, esa variable va a tomar el valor 1. Si en el sitio A no se localiza la instalación, va a valer 0. Entonces, tengo básicamente dos variables de decisión, ambas binarias. ¿Cómo es el modelo ahora? Es un modelo no muy complejo, no muy grande, que tiene las siguientes partes. Tiene una función objetivo. ¿Qué dice? Tiene una función objetivo que dice minimizar. ¿Y qué es lo que yo voy a minimizar con esa función objetivo? Voy a minimizar los costos. ¿Qué costos? Ahí tengo el primer término, va a corresponder a los costos de asignación de clientes a instalación. Si se fijan, C sub IJ era el costo de atención del cliente I desde la bodega en J. Y X sub IJ es una variable binaria, va a tomar el valor 1 si es que existe esa asignación y 0 si es que no. Si es que yo atiendo al cliente desde una planta vale 1, si no lo atiendo vale 0. Por lo tanto, esto es el costo de asignación o de atención al cliente. Y por otro lado, vamos a tener el segundo término de esta función objetivo, que corresponde a la habilitación de las instalaciones. Entonces aquí también, si se fijan, estoy multiplicando el costo fijo F sub J por la variable binaria I sub J. Si es que no existe la instalación, esto vale 0 y por lo tanto el costo no se considera. Si vale 1, se considera el costo. ¿Cuáles son las restricciones? Tengo un primer grupo de restricciones que me dice que cada cliente debe ser atendido o abastecido por un único CD o instalación. Entonces, si yo miro la restricción me suma en J. Es decir, me suma para todos los sitios potenciales donde puedo localizar un centro de distribución o una fábrica o una tienda. Me suma la variable X sub IJ. Y me dice que debe ser igual a 1. ¿Para quién? Para cada uno de los clientes. Entonces esto quiere decir que yo tengo tantas restricciones como clientes y para cada cliente tengo la restricción de que solamente un centro de distribución lo va a atender. El segundo grupo de restricciones es el que aparece acá,
y que tiene que ver con la capacidad. Y que además de la capacidad establece la relación existente entre la asignación y la localización. Porque si yo no localizo, no puedo asignar desde esa planta. Entonces, ¿qué es lo que dice esta restricción? Dice, para cada uno de los sitios potenciales donde yo puedo instalar un centro de distribución o una bodega o una tienda, debe cumplirse esta relación que dice que la suma de la demanda dada por la variable de asignación, en el fondo el lado izquierdo, me está sumando para un centro de distribución en particular toda la demanda que atiende, debe ser menor o igual que la capacidad de ese centro. Y estoy multiplicando por la variable IJ para poder descartar cuando yo no estoy localizando en uno de estos elementos del conjunto M. Porque eso quiere decir que esto sería 0 y me obligaría a que las variables X tomen el valor 0. Y por último, están las restricciones de integralidad de las variables, que básicamente me dicen que tanto las variables X como las variables Y son variables binarias. Ese es el modelo de optimización. ¿Dudas con el modelo propiamente tal? Si se fijan, ya definimos todos los elementos. ¿Sí, Marjorie? Se entiende que estas restricciones están dadas por el ejercicio, estas restricciones son siempre así, porque hay cosas que son como lógicas, porque si la instalación se habilita en un sitio, la demanda no puede superar la capacidad, y eso Sí. es lógico, pero se entiende que siempre es así cuando yo establezco un tipo de modelo de localización de instalaciones, o está dado en este caso, en este ejercicio y planteamiento que vamos a trabajar. Ya. Este modelo de localización de instalaciones con restricciones de capacidad es el modelo genérico, es como el modelo base. Y evidentemente, dependiendo de situaciones particulares, el modelo puede ir variando. Porque, por ejemplo, no tiene por qué un cliente ser abastecido desde un único centro de distribución. Podría varios centros de distribución atender la demanda de un cliente en particular. Además, uno podría tener quizás agregar restricciones de presupuesto. Uno podría agregar un montón de cosas. Este es como el modelo base. Y efectivamente es el que ustedes para el caso de la semana es el que van a tener que utilizar, pero haciéndole algunas adecuaciones para incluir la diferencia entre el ejemplo que voy a mostrarles ahora en esta sesión y el caso de la semana. Vamos a ir viendo porque yo voy a tratar de darles como todos los lineamientos para decirles qué es lo que tienen que ir variando. Pero entonces, si se fijan, acá lo que tenemos es lugares donde se pueden localizar las instalaciones, tenemos los clientes y no tenemos mucho más. Tenemos efectivamente como parámetros costos de asignación, costos de habilitación, demandas y capacidad. ¿Sí? Pero esto es como para un producto, solo un producto. ¿Sí? Es como que o casi que no existiera producto, estoy hablando de algún volumen, pero no tengo un conjunto de productos, que básicamente esa es la diferencia con el desafío de la semana, que lo vamos a ver a continuación. Veamos primero entonces para ese ejemplo, base genérico, un caso chiquitito. El ejemplo dice que yo tengo una empresa ADS limitada que está creciendo y lo que tiene que hacer es definir si es que debe abrir o no debe abrir sucursales. Y cuenta con alguna información. ¿Qué información tiene? Tiene la información de demanda de los clientes, en este caso tiene los clientes desde el A hasta el G, es decir, tiene 7 clientes y tiene las demandas asociadas. Estas demandas de aquí corresponderían al parámetro que nosotros habíamos definido como WI, ¿verdad? No sé si me va a salir muy bien esto. Como WI. Por otro lado, tenemos esta información que está acá, que me dice que tengo 4 sitios factibles donde localizar estas sucursales,
me dan las capacidades, que las capacidades las habíamos llamado, se me acaba de olvidar cómo habíamos llamado las capacidades, Q sub J. Estos de acá sería como un Q sub J. Y este sería el costo de instalación o habilitación, el F sub J. ¿Sí? Tenemos esa información. ¿Qué información nos falta? Básicamente los costos de asignación, que son los que aparecen acá. Que estos de aquí serían los C sub IJ. Entonces, si esto yo lo pudiera como mapear o representar en un plano, sería algo como lo que aparece acá. Tengo 4 sitios factibles, tengo 7 clientes y lo que yo tengo que decir es, el cliente A va a atenderse con la planta localizada en 1, el B, el E también, el F, el C, el G y el D con la planta localizada en 3. Y eso querría decir que voy a localizar 2 sucursales, la sucursal 1 y la sucursal 3. Esta no, y esta tampoco. Y ahí haría la asignación, evidentemente dependiendo de los costos, dependiendo de las demandas y dependiendo de las capacidades. A eso es a lo que yo quiero llegar con el modelo. Como ejemplo, no sabemos si esa será la solución óptima o no. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este modelo de localización de instalaciones? Con el solver de Excel, que es una herramienta simple con la que todos contamos en nuestros computadores. No es una herramienta muy potente, pero para algunos ejemplos o para algunos casos no de gran tamaño nos sirve. Entonces, yo no sé, yo me imagino que todos ustedes saben ocupar el solver de Excel. Entiendo que lo vieron en el curso anterior. ¿Sí? Ya, tuvieron un trabajo y todo, fantástico, entonces no va a ser complejo. Aquí entonces vamos a pasar como rapidito lo que aparece acá. En esta primera diapo lo que tengo es la información que les acabo de presentar. Las demandas, las capacidades, los costos de instalación y los costos de asignación. Y después uno empieza simplemente a escribir el modelo. Entonces, ¿cómo lo escribí yo en este caso? Yo señalo que en estas celdas que están en blanco tengo el valor o tengo las variables de decisión. Entonces, por ejemplo, que desde D16 hasta J19, si no me falla la vista, quiero que me entregue el solver las variables X, Y, J y que desde el D22 al D25 quiero que me entregue el valor de las variables Y. Luego escribo la función objetivo y las restricciones, entonces en este caso yo separé lo que eran costos de atención y costos de instalación y en el costo total simplemente sumo los dos términos de la función objetivo. ¿Sí? Y me faltaría escribir las restricciones, entonces dado que tengo acá mis variables de decisión, el primer grupo de restricciones que me decía que para cada cliente debe ser atendido por una única bodega, entonces yo tengo 7 restricciones, una por cada cliente, igual a 1, y en el lado izquierdo entonces escribo esto de la sumatoria de los X, Y, J, que aquí está representado que estoy sumando para el cliente G las 4 posibles localizaciones. Y el segundo grupo de restricciones, lo que digo es que voy a hacer la multiplicación entre la demanda, la variable X, Y, J, y voy a decir que esto es menor o igual que la capacidad de la bodega, que es la que tenemos acá, por la variable de habilitación. Entonces también ahí como tengo tantas restricciones como posibles sitios de localización de instalaciones, en este caso voy a tener 4 restricciones que son las que me aparecen acá.
Esto luego me voy al solver. Al irme al solver voy entonces a establecer las celdas donde va a estar el objetivo, que era el costo total. Voy a decir si quiero maximizar o minimizar. En este caso nosotros estamos buscando minimizar los costos, por lo tanto marcaríamos ahí en el mínimo. En este sector voy a poner donde me debe devolver el valor de las variables de decisión y agrego las restricciones. Es importante recordar que además debo incorporar las restricciones de integralidad de las variables, que también lo hago como una restricción señalando que son variables enteras. Cambiamos esto para resolverlo como un problema lineal y está. ¿Sí? Entonces aquí lo que me va a aparecer es efectivamente dónde está el función objetivo que estoy minimizando, dónde van las variables y todas las restricciones. Y ahí aparecen las dos primeras, estas restricciones de binariedad que les comentaba recién. Resolvemos y me entrega la solución óptima para ese problema, en el cual me dice que voy a localizar 3 instalaciones, la 1, la 2 y la 3. Después en la tablita de las variables X, Y y J yo voy a ver cómo se atiende cada cliente. El cliente D, bueno, el cliente A se atiende desde la instalación en 3, el cliente B desde la instalación en 2, el cliente C desde las instalaciones en 2, etc. Me entregan los costos totales e incluso aquí me los entrega separados por costos de habilitación y costos de asignación, y yo puedo revisar aquí en las restricciones que se cumplan. Efectivamente el primer grupo de restricciones eran de igualdad y por lo tanto se tiene que cumplir 1 y 1. La localización debe ser 0 y en las otras yo puedo ver cuánta capacidad es la que se está utilizando de cada una de esas instalaciones. ¿Sí? Y esto es un poco el resumen. ¿Dudas? Insisto, este es el problema genérico, base. Yo les voy a enviar el Solve, el Excel, para que ustedes puedan jugar, cambiar las restricciones si quieren, usarlo como base, haciendo las modificaciones necesarias para el caso de la semana. Sí, dime, José. Hola, ¿qué tal, Pamela? ¿Cómo estás? Pamela, mira, con respecto a la introducción de la fórmula en el solver, ¿se ¿Sí? realiza mediante la extensión completa o existe una No, modalidad distinta como para aparecen introducirla acá. con un sumatorio y todo lo demás? Ya. Mira, por ejemplo, déjame mirar para atrás, no sé cómo la tengo aquí. Ya. Podemos hacerlo de distintas formas. Si te fijas aquí en esta diapo, en la diapo 10, dice suma producto. ¿Sí? Entonces, lo que yo hago ahí es que estoy haciendo la suma producto de, en este caso, las columnas, esta que está aquí en azul y la que está acá en verde, porque estoy multiplicando el costo de instalación, que sería esto de acá, el FJ por el I sub J. ¿Sí? Yo puedo ponerlo así, como suma producto, si es que lo tengo como en la misma dimensión, que en este caso es una columna formada por 4 elementos. Si te fijas ahí tengo 4 elementos y 4 elementos. Entonces ahí puedo usar el suma producto. Pero también yo podría simplemente escribirlo a mano y poner la celda que corresponda acá, que era la G, no sé, G3 por D22 más G4 por D23 más G5 por D26. No, Da lo sí, te mismo. entiendo, te entiendo. Ujú. ¿Sí? Ok. Entonces, esas son como ¿Sí? las formas. Lo que más se parecería como a escribirlo en matriz sería utilizar las funciones estas, que estoy haciendo la suma producto, hay algunos que también hacen como por matrices. Por ejemplo, para el caso, para este otro caso, abajito, cuando uno habla del costo, porque también habla de matriz, yo podría multiplicar todo este costo de atención por las variables de decisión, las X, siempre y cuando estén como en el mismo orden.
porque si no habría que transponerlas y qué sé yo. Entonces ahí es como que uno lo hace en el formato matriz, pero da lo mismo si uno lo hace en extenso o con las funciones. Perfecto, ya. Yo pensé que había otras funciones más involucradas, por eso decía. Gracias. No, dale. Entonces, miremos el caso de la semana. El desafío de la semana, evidentemente, es un problema de localización de instalaciones. ¿Y qué es lo que dice? Que esta empresa ADS observó que en los últimos 2 años se produjo una serie de cambios en el mercado de las editoriales, en particular de las revistas. Varias compañías han incursionado en el mercado y el nivel de competencia ha aumentado. Además, los clientes han aumentado y diversificado sus gustos por las revistas. La gerencia de ADS ve que cada vez le resultará más difícil atender a sus clientes desde su instalación central, ya que ahora están más dispersos geográficamente y los costos han aumentado. Debido a esto, los gerentes de ADS comprenden que tendrán que estudiar con mayor detenimiento sus opciones de localización. La gerencia necesita evaluar la apertura de nuevos centros. Como ayuda para el análisis, los gerentes han recopilado mucha información, entre la que se encuentra la dirección de cada cliente, que son las tabaquerías, la cantidad de revistas solicitadas por los clientes, por tipo de revista, las oficinas disponibles para operar el centro, costos de habilitación y estimación de las capacidades de cada centro. Toda esta información fue procesada y a usted se le entrega las tablas con los datos finales para realizar el análisis, que son lo que les envió Noelia y que corresponde a los costos de atención de los clientes, que era el CESU-IJ, los costos de habilitación, la demanda, el tipo de revista y la capacidad de cada posible centro. Ojo que aquí ya encontramos que hay algo que antes no estaba y que es tipo de revista. Porque todo lo demás, costos de atención a los clientes, sí, tenía clientes. Costos de habilitación son por los posibles lugares de habilitación o localización de instalación, lo teníamos. La demanda por cliente, lo teníamos. Capacidad, lo teníamos. Pero tipo de revista equivale como a un tipo de producto, que esa es la principal y básicamente la única diferencia con el modelo genérico que acabamos de ver. Entonces, ¿sí, Marjorie? En el trabajo en el Excel que nos mandaron dice PR-1 y PR-2. Entiendo que eso es cada uno. Sí, Así es. sí, sí, Y la revista A, 1 B, y la C, revista 2. D, E, F hasta H, ¿qué pasa a ser? ¿Es como los locales o no? Estoy mal. Tendría que mirar la planilla porque no sé si les cambió la Noelia los números. Pero en el fondo, o son los locales o los sitios factibles de localización. Yo creo que debería decir arribita. Dice costo de atención a clientes, tabaquerías, clientes, PR1, y está dividido del 1 al 5, vertical y horizontal hasta la H. Y después tenemos tabaquería cliente nuevamente, PR2, y de nuevo está dividido del 1 al 5, es una matriz de la A a la H. Después nos dan los costos de habilitación y capacidad, ¿Ya? de Los costos PR1, de de PR2, habilitación. y después ¿Sí? dice, al parecer es como la capacidad de ambos, porque dice PR1 y PR2 de nuevo. Y por último ¿Ya? dice demanda Pero, de las y en los tabaquerías costos de clientes. habilitación, perdona, y en los costos de habilitación va desde ¿dónde hasta dónde? De 0 a 5. De 0 a 5. Son 5 posibles sitios para localizar las nuevas sucursales y los otros, los que son de la A a la H, son los clientes. Ah, perfecto. Ya. ¿Sí? Gracias. De nada. Ya, entonces, ¿qué es lo que les piden a ustedes en el desafío de la semana? Les piden analizar la localización de nuevos centros, minimizando los costos totales. E indicar si es que es necesario abrir nuevos centros. En caso de tener que abrir nuevos centros, señalar cuáles y a qué clientes atendería cada centro y con qué tipo de revista, y entregar una información de los costos asociados a la apertura de centros, analizando todos los costos que ustedes puedan analizar. La habilitación,
cuánto me cuesta atender a cada uno de los clientes, por tipo de revista, etc. Verónica. Buenas noches, profesora. Consulta, en la tabla de habilitación sale el cero. El cero, por ejemplo, a mí me sale, Y que probablemente no tiene costo, debe ser 0. si no tiene costo, ninguna de las dos. Y tiene una capacidad con... Sí. ¿A qué se refiere? ¿Una capacidad cómo? Por ejemplo, yo tengo 000 y capacidad 308. Ya. Que sea 0 el costo significa en realidad que ese centro es el que existe actualmente. Ah, ¿Sí? Porque ya, ¿sí? Es el 0, que para todos es lo mismo en realidad. El sitio factible 0 es que ese es el actual, por eso no tiene costo de habilitación, que está en funcionamiento actualmente. ya, súper. Ujú. Ya. Pero en ese caso, Entonces, ¿ese se estudia? Disculpa. sí, también, porque en el fondo lo más probable es que ese te diga que se mantiene. Lo que yo quiero ahí saber es entonces desde el centro actual a qué clientes voy a atender y cuáles son los otros centros que voy a abrir y a qué otros clientes atiendo desde esos nuevos centros. Ya, perfecto. Lo más probable es que, lo más probable es que el modelo te diga que los va a habilitar, porque como no tienen costos de habilitación y la función objetivo es minimizar costos, debiera partir como por ahí. Entonces, como ejemplo de lo que pueden haber entregado ustedes, claro, debe haber sido algo como esto, no sé si es lo mismo, pero les entregan las 6 potenciales sucursales, que serían estas oficinas, y los clientes, que eran de la A a la H. Entonces ahí tengo los costos de atención de los clientes, al lado tenemos para cada tipo de producto, el PR1 y PR2 es la revista 1 y la revista 2. Después tenemos por acá las demandas para cada cliente por tipo de revista y los costos de habilitación y la capacidad. ¿Sí, Verónica? No. Se me había quedado apretado. Ahí nada. Dale, no importa. Ya. Entonces, con estos datos es con los que ustedes tienen que responder las preguntas que habíamos visto acá. Si se fijan, son prácticamente los mismos datos, salvo que me aparecen aquí estos PR1 out y PR2, que están, bueno, en distintas partes, las demandas, en los costos, etc. Por lo tanto, las indicaciones y un poquitito como el paso a paso de lo que ustedes tienen que hacer, es lo que aparece acá, como un resumen. Indicaciones, se les entregó los costos, tanto de atención como de habilitación, las demandas, las capacidades y además tipo de revista, que eso es algo distinto al modelo que nosotros acabamos de ver y el ejemplo que desarrollamos. Lo que ustedes tienen que hacer es usar como base el modelo matemático de localización que acabamos de ver, o como base, porque eso significa que tienen que modificarlo de acuerdo al problema a resolver, que tiene que ver con que hay distintos tipos de productos. En este caso, 2, que son la revista 1 y la revista 2. Por lo tanto, ustedes tienen que entregar un nuevo modelo de optimización que va a ser parecido al que explicamos al principio de esta sesión, pero incluyendo algunas cosas. Por ejemplo, que van a tener que incluir dentro de sus conjuntos el conjunto de productos. Si se acuerdan, yo tenía 2 conjuntos, clientes y sitios potenciales para localizar. Entonces voy a tener que agregar un conjunto P que va a ser tipos de revista y que en nuestro caso va a estar compuesto por 2 elementos, las revistas tipo 1 y las revistas tipo 2. Como estamos incluyendo un nuevo conjunto, vamos a también tener que modificar variables, función objetivo y restricciones
incluyendo este nuevo conjunto. ¿Cómo así? Por ejemplo, y aquí aparece como el primer hint de lo que tienen que hacer. Variable X. La variable X antes era una variable X sub IJ, que valía 1 si es que el cliente I se atendía desde la instalación localizada en J. Pero ahora además yo necesito saber, porque como el cliente I va a tener demanda por revistas 1 y revistas 2, yo necesito saber desde qué localización me va a satisfacer la demanda de las revistas tipo 1 y de las revistas tipo 2. Por lo tanto, por ejemplo, esa variable X, Y, J ahora va a cambiar y va a tener que incluir el tipo de producto y va a decir, va a valer 1 cuando el cliente I, que demanda la revista tipo K, es atendido por la instalación X, Y, J. Eso quiere decir que ahora mi variable X, que era una variable X sub IJ, puedo hacer puntito, ahora va a ser un X sub IJ K. Al ser una variable X sub IJ K, va a cambiar la sumatoria de mi función objetivo, por ejemplo, que ahora voy a tener que tener una triple sumatoria porque además voy a tener que sumar en los productos. Lo mismo, como hay costos de habilitación dependiendo del tipo de producto, la variable I, que antes era una variable I sub J, ahora va a tener que ser una variable I sub JK, que me va a decir si es que habilito una bodega en el sitio potencial J con producto tipo K. Y yo podría tenerlos en el mismo sitio de las dos revistas y por eso comparten la capacidad, que esa era la instrucción que hoy día enviamos como por un aviso, que la capacidad es compartida. Entonces, dentro de lo que ustedes van a tener que hacer es entregar este modelo, déjenme volver al principio, con las modificaciones y correrlo con esas modificaciones. Es decir, nos vamos acá y me tienen que entregar la descripción del modelo, es decir, estas 3 primeras diapos es lo primero que van a tener que ustedes hacer. Conjuntos. Conjunto. Voy a agregar acá un conjunto P, un conjunto K. Voy a poner un conjunto K para mantener. Que va a ser el conjunto de productos. Y aquí hay cosas que van a ir variando. Por ejemplo, ya no es un WI, sino que es un W sub IK. ¿Por qué? Porque yo tengo la demanda del cliente I por la revista tipo K. Voy a tener un costo de habilitación asociado al producto, tengo un costo de atención asociado al producto, pero tengo una capacidad compartida. Si me voy después a las variables de decisión, lo mismo, voy a tener una variable X sub IJ K, voy a tener una variable Y sub JK, y eso va a provocar cambios en el modelo, porque voy a tener aquí que tener una tercera sumatoria, una segunda sumatoria por acá, y en el sector aquí vamos a tener que analizar qué pasa. Cada cliente debe ser atendido por un único CD que le abastezca uno de los tipos de revista. Por lo tanto, ahí ustedes van a tener que hacer un análisis de cómo se reescribe esto, dado que yo voy a tener una K, ¿verdad? En el X sub IJK. Que esto también, esta restricción va a ser también para todo I, para todo K, o tengo que sumar en K. Y lo mismo aquí en las capacidades son compartidas. Acuérdense que yo voy a tener un KK, voy a tener una KK. Entonces tengo una demanda que depende de K, pero tengo una capacidad que es compartida. Por lo tanto, lo primero es adecuar el modelo a esta nueva realidad en la que debo considerar productos.
Una vez que tienen adecuado el modelo de acuerdo a esto, van y lo corren en el solver de Excel. Preguntas, chicos. ¿Sí, Verónica? Profesora, ¿podría explicar de nuevo la parte del Excel? O sea, desde que se van llenando las variables. Eso. Ya, Sí, sí. dale. Entonces, la parte del Excel, insisto, igual les voy a mandar el Excel y este les va a servir como base, entendiendo que el modelo va a cambiar un poquitito porque se incorpora esto de los productos. Entonces, vamos a partir de esta. Acá, en la diapo 8, lo que tenemos básicamente son los datos. Son solo los datos. En la siguiente diapo, lo que tengo es que estoy estableciendo que acá, en esas celdas que aparecen aquí en blanco, y que las que aparecen aquí en blanco, van a ser los lugares donde el solver me debe entregar el valor de las variables de decisión. Y acá yo empiezo a escribir el modelo. Entonces, en esta celda que está acá, tengo los costos de atención. Los costos de atención son la suma producto de esto por esto, más para cada cliente y para cada lugar. Por el fondo es la suma producto de la matriz, de esta matriz por esta matriz, ¿sí? Entonces voy a decir 10 por, un puntito, tengo que decir 10 por x1a más 13 por x1b, etc. Y en el costo de instalación es el que aparece ahí, en donde estoy haciendo la multiplicación del costo por la variable de decisión binaria. En otra celda voy a empezar a escribir las restricciones, que son las que aparecen aquí. El primer grupo de restricciones es la que me dice para cada cliente debe ser atendido solo por un local, una sucursal, un centro de distribución. Entonces, como tengo 7 clientes, voy a tener 7 restricciones. Cada una de esas restricciones debe ser igual a 1. Por eso tengo acá el igual a 1. Y en el lado izquierdo tengo que escribir esta sumatoria que aparece aquí, que es la suma en J de los X sub y J. Entonces voy a sumar hacia abajo. Voy a sumar en J, es decir, del 1 al 4. Entonces voy a tener una restricción que es la sumatoria de esto, de esta celda, después la sumatoria de estas celdas, otro que va a ser la tercera restricción, la sumatoria de esta celda, y así sucesivamente. Acá sale reflejada solo para el último cliente la sumatoria en J, que es la que decía acá, desde J16 a J19. Luego escribo el segundo grupo de restricciones, que es las que me hablan de la capacidad, que son para cada sitio factible. Tengo 4 sitios factibles, por lo tanto aquí aparecen las 4 restricciones. Y tengo que escribir en el lado izquierdo, esta sumatoria de los WI por los X, U y J, que son las de acá los WI, y los X, U y J correspondería el que está marcado, este que está en colores. Un menor igual, por eso aparece ahí un menor igual, y en el lado derecho tengo la variable de decisión X, U y J por la capacidad, y la capacidad es la que estoy marcando acá arribita. Luego eso lo tengo que llevar al solver. Entonces en el solver nos aparece esta pantallita donde pongo dónde está la función objetivo. Entonces yo la función objetivo la escribí en el F5, por ejemplo. ¿Qué es lo que quiero hacer? Si maximizar o minimizar el valor de las variables de decisión. ¿Dónde están las variables de decisión? Entonces ahí pongo todas las celdas que estaban con valor 0, que era donde yo quería que me devuelva el valor. Acá agrego las restricciones. ¿Qué es lo que me queda? Me queda esto, que es lo que yo pongo resolver, y aquí en el fondo entonces me va a entregar la solución que era la que aparecía ahí. Cualquier duda que tengan respecto al solver,
Hay cientos de tutoriales y si no, nos mandan en el foro la consulta para poder ir resolviendo las dudas. Iván, parece que ahí había otra consulta. Sí. Usted, ¿aló, me escucha? Sí, Estas diapos que usted está mostrando, ¿las va a subir también? ¿Las va a mandar? sí, les voy a subir tanto las diapos como el Excel que yo usé para hacer el ejemplo. Porque al final este es Así un que ejercicio de optimización. es un ejercicio de optimización, eso es lo que van a hacer ustedes. El desafío de la semana, efectivamente, es a través de un modelo de optimización definir la localización de posibles nuevas sucursales. Y puede ser que la resolución sea que hayan o no hayan más sucursales nuevas, dependiendo de lo que va a dar el resultado. Claro, Cuántas de estas y justificar y cuántas justificar, sucursales nuevas vamos a tener o si no vamos a tener. A eso sí, me refiero. y las sucursales nuevas que tengan, si es a qué clientes van a atender, cuáles son los costos, ustedes pueden hacer análisis, etcétera. Como después de simular O sea, ustedes que van a existe. sacar esto, ¿verdad? Ustedes van a tener como un resultado como el que aparece aquí en esta diapo. Entonces ustedes me van a decir, qué sé yo, aquí el resultado de la solución óptima era que se tenían que abrir 3 sucursales en los sitios 1, 2 y 3. Yo aquí puedo ver qué clientes se atienden desde cada sucursal, puedo ver cuál fue la capacidad utilizada de cada una de las sucursales, tengo los costos en general, pero además yo podría hacer un análisis de cuánto me cuesta atender al cliente 1. El cliente 1 yo lo atiendo con la localización en 3. Atender al cliente 1 desde la localización en 3 me vale 11. Entonces yo sé que la atención asociada al cliente A sería, no sé, 11 pesos. Puedo hacer el análisis de las habilitaciones. Entonces, me sale habilitar, me sale aquí, me entregan el valor, 106.000 parece, que fue la suma de lo que aparece acá, etc. Así uno puede empezar a hacer como esos análisis. Porque ¿qué les preguntan? Les preguntan esos análisis, pues les dicen acá, perdón. Les dicen indicar si es necesario abrir nuevos centros, en caso de abrir, cuáles, a qué clientes y con qué tipo de revistas atiende. Y por último, entregar información asociada a los costos de apertura de los centros, realizando un análisis de los costos por centro, por cliente, por tipo de revista, etc. Eso lo pueden, dado que tienen toda la información, pueden hacerlo. Ya, perfecto. Efectivamente es optimizar para encontrar la mejor localización. Lo podemos usar para distintos ejemplos. Y más que aprender a usar el solver, la verdad ustedes el solver ya como que lo saben usar, sino tiene que ver con los análisis, con que efectivamente remodelan, porque les pasa un modelo base, pero tienen que reformularlo por la necesidad de tener que incorporar más productos. Correrlo en el solver y analizar los resultados. Ya, perfecto. ¿Sí? Entonces yo les voy a subir tanto las diapos como el Muchas gracias, Excel profe. utilizado para que lo usen como base y ahí puedan jugar. Y vamos a quedar súper atentas también a las consultas. ¿José? ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Sí? Dime. Sí. Ya. Mira, tengo dos consultas. Besito Una al tiene papá. relación... ¿Perdón? No, no. Dale. A ver. La primera tiene relación con la formulación objetivo. La fórmula objetivo está compuesta por dos costos, ¿cierto? Se mantienen esos dos costos, ¿cierto? No se debería en cierta forma agregar otro costo, solamente los subíndices, ¿cierto? Y se agrega una sumatoria más nada más, ¿cierto? Claro. Ya. Ahora, con respecto a la tarea de la semana, ella aparece una oficina con codificación 0, ¿cierto? Con ubicación 0. Sí. Está en la oficina 0, del 0 al 5, ¿no? En Sí. donde Son 6. el costo, claro, son 6. Va a ser, como dijiste antes, lo más probable es que la función objetivo arroje el resultado asociado a esa oficina, dado que tenemos costo 0 en habilitación y capacidad. O sea, existe esa posibilidad, ¿cierto?
Sí, existe la posibilidad de que, existen todas las posibilidades de que abra las 6, que no abra ninguna, que abra 2 o Claro, 3, pero que por un análisis de costo, en cierta forma, si tenemos un costo nulo en esa zona, lo es más probable evidente es que que va a te la va a ser abrir. la más probable, claro, va a ser Sí, la que mejores resultados entregue. Pero de ahí va el análisis probablemente va a justamente, abrir esa y alguna más, perdón, pero probablemente va a dejar esta abierta y abrirá algunas más, dependiendo de las demandas y las capacidades, porque tiene que ver claro, con ahí eso. va a estar el análisis que hagamos nosotros también con respecto a los costos que esto involucran, ¿cierto? La apertura de cada una de las salas, ¿sí? Claro, pero es en base a la solución que te entrega el modelo, ¿verdad? Porque el modelo es el que te dice qué sucursales se abren, qué sucursal atiende a cada cliente, etc. Entonces, de ahí tú Ujú. haces el desglose de los costos, desde la solución del modelo. Ok, ya, ya perfecto. ¿Sí? Ya hasta ahora todo bien. Súper. Gracias. Chao. Ujú. Marjorie, Eh, Profe, mira, le quería preguntar si dentro del ejemplo, porque usted va a mandar el Excel hecho, pero ¿sí? ahí va a haber una pequeña reseña cómo yo leo ese Excel resuelto, porque en el fondo lo más difícil del análisis y del trabajo que estamos haciendo no es hacer el Es solver el claramente, análisis. es como, claro, cuál es el análisis y cuál es la coherencia, cómo yo debería analizar esto para saber llegar al resultado óptimo. Sí, sabes que no tiene una así como referencia, porque en el fondo en la salida del sol es este que aparece aquí en esta diapo, que es la 17. Y la verdad, de ahí uno empieza a jugar, a hacer los análisis que a uno se le ocurran, porque entendiendo que directamente desde este sector de acá saco el valor de las variables X y J y puedo decir entonces desde qué sucursales atiendo a qué cliente. Acá donde tengo el valor de las variables y sé inmediatamente cuáles son las sucursales que se abren. Acá tengo los costos separados por atención y por habilitación. Y de ahí uno puede empezar a hacerle como doble clic a las cosas, porque como yo puedo empezar a desagregar esto. Por ejemplo, creo que dice 73. Ese 73 yo lo puedo desglosar para saber cuánto me costó atender a cada uno de los clientes, ¿verdad? Que básicamente va a ser ir multiplicando los costos de atención por dónde están los valores 1 que aparecen acá en los X, sub y J. Entonces, como que ese es el análisis, pero ahí pueden surgir infinidad de análisis. Entonces, Ya, perfecto. ¿sí? Lo otro, si yo veo la documentación cargada para el estudio, entiendo que los recursos del test propiamente tal de la prueba debería ser la infografía, dice unidad 3, programación, y después en los documentos, recursos de aprendizaje, ¿Sí? veo que está el apunte de localización, en el fondo que fue lo que recién le había consultado, y el modelo optimización. ¿Esos dos también van dentro de la materia para el test? Sí. Van los tutoriales, que eran esos videos, que creo que son 3, más el artículo y más el apunte de localización. Ahora, O sea, perdón, el artículo ese que dice de Gag, Martínez y Weintraub, ese, léanlo como, no en el detalle de aprenderse la modelación ni nada, sino que es darle una pasada, una leída rápida para contextualizar y como para saber que, sí, los modelos de optimización se usan en la vida real para distintos tipos de problemas, pero no les van a preguntar qué dice Weintraub de acuerdo a la restricción del modelo. No, ya, o sea, yo para contestar el test, el artículo yo lo leería más como por una cosa de conocimiento general, más que para contestar el test. ya, perfecto. ¿Y la prueba tiene ejercicios matemáticos también? Puede tener ¿O es algunos ejercicios contenido chiquititos, solamente? pero no de modelos de optimización. Ya. Probablemente, porque si te fijas, bueno, recién estamos a martes, probablemente no han mirado los apuntes y eso, pero hay algunas cosas chiquititas de apunte que
que hay algunos ejemplos como más pequeñitos que podrían salir ese tipo de ejemplos. Ya, y Ujú. ¿cómo se llama? Estaba el tema del ejercicio, que me dice que no debería ser. Lo otro, nunca se arregló este tema de que la prueba como de prueba propiamente tal, que es como para uno saber, solamente salen las 5 preguntas y esas 5 o 6 preguntas, aunque yo me meta 20 veces, son las mismas 5. Entonces, Sí. yo me acuerdo que lo habíamos hablado en la segunda semana y usted me dijo que lo iba a revisar porque no debería ser, ¿no? Pero no ha Sí, ocurrido ningún pero cambio. no ocurrió ningún cambio, no, es efectivamente como está. Son 5 preguntas para mostrar un poquito cuál es la dinámica de los test. Ya, Profesora, profe, Sí, sí, esa pregunta de las 5 preguntas del test de evaluación, ¿tienen sí, algún valor en el porcentaje de la nota? no, ninguno. Ok, ¿por qué? Sí, Ya, eso ok, es como más que nada para familiarizarlos en cómo es o cómo sería el test. ya, gracias. Ujú, eso. Eh, Luis, Pamela, ¿no, Marjorie? Sí, perdón. Mira, igual por último, yo te quería hacer una acotación. Lo que pasa que, si bien, como tú bien dijiste, al parecer las notas del trabajo anterior estuvieron buenas, encontramos bueno, tú comprenderás que nosotros tenemos un grupo, etcétera, nos hablamos, nos ayudamos entre nosotros y encontramos algunas falencias importantes en el trabajo en sí que nos mandan el folleto como para estudiar, que era la planificación de producción, ¿sí? ya, Porque de hecho yo siento que nos salvamos porque hubo un compañero que nos mandó el capítulo de donde sacaron esta información. ¿Por qué? Porque está cortado y mal cortado. Entonces, justo donde estaban las explicaciones, por qué el ejercicio, salían estos números, de dónde los sacábamos, etcétera, no venían en el formato, en en el el folleto. apunte. Sí, claro, y me llama la atención porque yo entiendo, estos documentos todos dicen año 2017, que no te lo hayan levantado antes los alumnos anteriores los otros años, porque realmente, claro, no estaba la explicación de dónde salían los números, y lo cual significó que nos estuviéramos cabeceando muchos días en eso. Y igual, o sea, sería bueno que le echaran una miradita porque obviamente vienen otros alumnos para los próximos ramos, etcétera, la próxima, ¿cómo se llama? Sí, para Eh, incorporarlo, si no, sí. claro, y resulta Ya, que ahí habían unas falencias ahí importantes que en el fondo fueron cubiertas porque un compañero nos mandó por WhatsApp el capítulo. el capítulo. Y ahí pudimos entender de dónde salían los números, de todo. Entonces, en ese aspecto fue un poco desgastante. Creo no hablar solo por mí, porque lo habíamos conversado, porque buscar la información, yo entiendo que cuando tenemos un magíster hay harto que tenemos que investigar y es parte como del proceso y de la formación que vamos a tener, ¿sí? Y uno lo espera así, pero igual habían unas cosas que en realidad fueron sacadas, cortadas, pegadas. Si tú revisabas entre esto y entre el capítulo, y mal cortadas, entonces igual me dejó como una sensación, pucha, al final tuve que acudir a cosas completamente externas para poder llegar al resultado porque no entendíamos cómo sacar los ejercicios de cierta forma. Mira, lo voy a revisar y si no, para entregar la información que falta Gracias, muchas para los próximos. No, gracias a ti. ¿Qué más? Verónica. Oh, ya. Ahora, sí, un poquito agregar a Marjorie, porque la pasada estaba el capítulo 13 y el 15 y no estaban relacionados con la prueba. Y claro, salvamos porque nos avisaron que era otro capítulo el que había que estudiar. Eso, eso quería contar. Ya, dale, gracias.
Ya, chicos, entonces estamos finalizando esta sesión de Collaborate. Quedó grabada, le voy a pedir al tutor que envíe los links para ambas secciones y cualquier consulta que tengan, acuérdense, por el foro, para ir cerrando el caso, si tienen dudas, cualquier cosa. ¿Ok? 1.000.000 de gracias, chicos, por haber participado activamente de la sesión. Yo pensé que iban a haber menos hoy día con todo este tema del fútbol, pero qué bueno que no fue así. Así que muchas gracias, chicos, y buenas noches. Buenas noches, profe. Ok, gracias, profesora. Muchas gracias. Dale, chao, chao. Buenas noches, chau, chau. Chau. Gracias, profe. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, profe. Aquí va, ¿qué es esto?